Bueno, con Mateo Ferrer vamos a hablar de esta novedad de último momento en torno al traslado de jueces. Así es, Silvia, es una jugada política por parte del gobierno nacional que realmente hay que saber mucho de derecho para terminar de entenderlo. ¿En qué consiste? Cuando se produce alguna vacante por algún momento, un juez toma ese juzgado momentáneamente y lo que se discute jurídicamente es si esa designación del juez debe tener aprobación del Senado o no. Bueno, el gobierno nacional ha solicitado que estos jueces sean removidos y ahora se estaba discutiendo la naturaleza, si fueron correctamente designados o no. Debían debatirlo en el Consejo de la Magistratura, que tiene allí integrantes del oficialismo y de la oposición. Graciela Camaño, hasta hace muy poco opositora a Cristina Fernández de Kirchner, ahora aliada de Sergio Massa, forma parte del Consejo de la Magistratura. Se tenía en cuenta qué iba a ocurrir con ella, cuál iba a ser su voto. Bueno, hace instantes nada más ha votado a favor ese traslado. Del traslado, en definitiva. Ahora estos 10 jueces federales deberán tener el consentimiento del Senado. Un Senado que tiene mayoría del oficialismo y por lo tanto es posible que estos 10 jueces sean removidos de estos juzgados designados desde la época en la cual, por ejemplo, algunos era el presidente Eduardo Duhalde. Es decir, no son jueces que hayan sido designados solamente en la gestión de Mauricio Macri. Bueno, ayer lo presentó al proyecto el presidente Alberto Fernández de la reforma judicial. Por supuesto, ya desde antes generaba cierto revuelo, pero para que los televidentes que no están al tanto entiendan cuáles son las claves y por qué ha generado tanta discusión en la oposición. Bien, Silvia, hace un rato nada más habló el presidente. Es una situación que puede ser grave desde lo institucional, porque la democracia supone la división de poderes. Así es. Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es el Ejecutivo metiéndose en lo que es el Poder Judicial. El presidente, hablando de la Corte Suprema de Justicia, hace un rato dijo que está funcionando mal, no esbozó respecto a la cantidad de los miembros, pero tiene que ver allí de una intromisión de un poder respecto del otro. Vamos a escuchar lo que él decía, porque es allí cuando él presenta esta reforma, tan solo había una miembro de la Corte, no estaba el respaldo, los consensos necesarios que requieren. Muchas ausencias notorias en ese anuncio. Repasamos lo que decía Silvia, el presidente, y pasamos el link. Sin justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando. Fragmento de lo que decía el presidente Alberto Fernández. Vamos a pasar en limpio. ¿Qué habla este proyecto de reforma judicial que tiene 85 artículos y que ahora será sometido, enviado al Congreso, al Poder Legislativo? La creación de la Justicia Federal Penal hace un fuero distinto y el civil y comercial lo junta, lo unifica con lo que es el derecho administrativo. Además, unifica y duplica los juzgados federales. ¿Qué pasa aquí? Se generan 34 nuevos juzgados con designación de jueces que mínimamente llevará 2 años entre que se hacen los concursos y por lo tanto, hasta que esos jueces sean designados, es el gobierno quien decidirá quiénes son los jueces subrogantes. La Justicia Federal de las Provincias desdobla los juzgados y también crea nuevos, forma parte del punto anterior al que hacíamos mención. Además, el proyecto de reforma judicial modifica la Corte Suprema y para eso designa un Consejo de Notables. Ya lo hemos analizado los últimos 2 días con 11 juristas, ninguno cordobés y muchos allegados al gobierno, muchos relacionados con el derecho penal y no tanto con lo que es el derecho constitucional. Claro, 2 cosas que hacen ruido en esta reforma, ¿no? Una, que esté presente el abogado defensor de la vicepresidenta de la Nación, estamos hablando de Carlos Berardi.
Y por el otro lado, el momento, ¿no? El de la pandemia. Se preguntan si esto es oportuno o no hablar hoy de la reforma judicial cuando la crisis económica está avanzando mucho más. Y nos preguntamos, ¿qué hacen los legisladores cordobeses en este tema? El ojo, la lupa puesta, Silvia, sobre todo en los diputados. ¿Por qué? En el Senado hay una mayoría no automática, pero consolidada del oficialismo, y por allí es que ingresará primero esta reforma en marcha del Poder Judicial. ¿Qué ocurrirá en Córdoba? Por el lado de Cambiemos, Mario Negri ya se pronunció en contra. Así es. Nuevamente la lupa puesta allí en Hacemos por Córdoba. Bueno, desde Hacemos por Córdoba la mesura. No quieren pronunciarse hasta que avance el proyecto, se conozcan más detalles y allí el equilibrismo que tiene que hacer el oficialismo provincial entre lo que son las finanzas públicas y las cuestiones de la política. ¿Y qué dicen desde el oficialismo? El oficialismo provincial obviamente acompaña lo que va a ser esta reforma judicial. Como hemos analizado, cambia la sociedad, es necesario el cambio de la justicia, ahora lo que es necesario es la legitimidad, lograr los consensos necesarios. Ignacio Liendo, nuestro analista político, analiza esta situación, Silvia, sin dudas. Es una jugada no solamente judicial, sino política. Claro que sí. de retomar lo que es la iniciativa y cambiar un poco el foco, la pandemia y estos temas, así lo analiza Ignacio. El presidente Alberto Fernández presentó ayer desde la Casa Rosada la reforma judicial y a la comisión de expertos que lo asesorará al respecto. Recordemos que esto es una iniciativa a la cual él se comprometió en la campaña y con la que él viene batallando sistemáticamente desde su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, y además está claro que es uno de los grandes reclamos de la sociedad, el reclamo de justicia, al que también por supuesto se comprometió en su discurso de asunción y en el discurso de apertura de sesiones. Por supuesto, desde el punto de vista político, esto tiene que ver claramente con retomar la iniciativa política en tanto y en cuanto el gobierno tiene dificultades con la estrategia sanitaria y la posibilidad de salir de la cuarentena, y también se ha tensado la negociación con los bonistas privados de la deuda externa argentina, entrando en un stand-by en estos dos grandes temas que son los que constituyen la agenda fundamental del gobierno. Por eso, buscando retomar la iniciativa política, intenta sacar adelante esta reforma que por supuesto deberá pasar por el Congreso, deberá luego aprobarse en ambas cámaras y tendrá que tener el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales. Hay toda una discusión de si realmente beneficia a este deseo de justicia y esta necesidad que tiene la sociedad, o si responde a una estrategia estrictamente política ligada a las causas judiciales de los distintos actores de la política. Eso habrá que verse cuando se presente formalmente y cómo evoluciona la discusión. Pero sin duda lo que busca hacer el gobierno es correr el tema de la agenda política, de la deuda, de la pandemia y también del caso Vicentín.